transmitiendo en vivo y en directo desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua, para edificar la fe de cada uno de los hermanos, de cada uno de los oyentes. Aquí estamos como cada miércoles, el pastor Abel Coto, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, para compartir la palabra del Señor. Mis hermanos de la Iglesia Roca de Salvación, les invito por favor que hagan un alto en los quehaceres diarios de la vida. Ha llegado el momento de comer el pan diario de cada día. Ha llegado el momento de alimentar nuestras almas, así que por favor, ahí donde está, haga un alto en lo que está haciendo, ponga atención, porque esto es importante también para nuestro espíritu. Todas las demás actividades que hacemos humanamente son importantes, pero el escuchar la palabra, el recibir la palabra es importante, porque ahora más que nunca tenemos que estar fortalecidos en nuestro espíritu. Como siempre, todos los miércoles a la misma hora, desde hace años atrás, venimos compartiendo la palabra del Señor, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y hoy, en este día miércoles 22 de abril, nos toca abrir la palabra del Señor, comenzar la palabra del Señor y aplicarle discernimiento a Levítico capítulo 4. Así que estaremos comenzando hoy la apertura de este capítulo lleno de revelación espiritual. Muchas veces pasamos libros, capítulos enteros del Antiguo Testamento porque desconocemos cuál es la realidad espiritual o el significado espiritual de su contenido. Es ahí donde tenemos que aplicar el discernimiento del Espíritu para ver más allá de la figura, de la imagen, del tipo, ver más allá la bendita revelación de Dios, más allá de la letra escrita. Acompáñenme, vamos a hacer una oración y así estaremos comenzando. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Dios y Padre nuestro que está en los cielos, en esta hermosa hora de la tarde reconocemos su providencia, reconocemos su sabiduría, reconocemos su gracia, su amor, su bondad para con nosotros y le pedimos, Señor, que nos alimente. Queremos comer el pan diario de cada día. Aquí estoy para compartir el maná escondido, Señor, el maná fresco de tu palabra, la esencia, Señor, la palabra viviente, la palabra revelada, Señor, más allá de la letra escrita. Permite que cada uno de mis hermanos, los que están mirando este video, Señor, ahí en sus hogares, aún pastores, Señor, sean bendecidos por el poder de la palabra y que todos seamos edificados. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias le doy, mi Señor. Bien, vamos a comenzar leyendo ahí en Levítico capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 4, estaré dando lectura y así estaré explicando paso a paso. La bendita palabra del Señor dice así, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahvé sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahvé. Comencemos en el versículo 1 y estaremos explicando algunos detalles muy importantes que están dentro de esta sección, de este párrafo de versículo. Ok, el capítulo 4 de Levítico habla acerca de la ofrenda por el pecado. De hecho, el encabezado, el título de este capítulo es ofrenda por el pecado. Había muchas ofrendas que Dios había ordenado en el tabernáculo de reunión. La primera de ellas era la ofrenda de holocausto que se menciona en el capítulo 1. La segunda ofrenda era la ofrenda de flor de harina que se menciona en el capítulo 2. La tercera de ellas era la ofrenda de paz que se menciona en el capítulo 3. Y ahora estamos
con la cuarta ofrenda de las más importantes, de las ofrendas más importantes. Ahora tenemos la ofrenda por el pecado, que de eso trata todo el capítulo 4 y parte del capítulo 5. Se le llama ofrenda por el pecado. Y esta ofrenda era necesaria e indispensable, pues era un sacrificio por todos los pecados del pueblo, incluyendo el pecado de los sacerdotes. Sí, porque en el pueblo de Dios ninguno está exento de pecar, tanto los que sirven como los que ministran, como los que dirigen. En la antigüedad todos eran vulnerables a pecar, y esto es sombra y figura de la realidad que hoy tenemos dentro de la iglesia. Todos somos vulnerables a pecar, y para ello se requiere un sacrificio. Este sacrificio por los pecados, hermanos, tanto del pueblo como del sacerdote, se le llamaba la ofrenda por el pecado, e incluía la muerte de un animal. Era un cuadro completamente sanguinario, grotesco probablemente a la vista humana, porque se tenía que degollar un animalito a los ojos de todo el pueblo para enseñarles la gravedad y las consecuencias del pecado. Dios desde el principio estableció que la paga del pecado era la muerte, y en este caso la muerte de un animal inocente. Entonces aquí habla acerca, en el versículo 2, habla de que si alguno pecare por yerro en alguno de los mandamientos. Habla de el pecado, aquella persona que pecaba inadvertidamente, involuntariamente. El pecado cometido involuntariamente se refiere a esos errores, a esos pecados que se practican involuntariamente sin proponérnoslos. Si bien la intención quizá no era de pecar, pero muchas veces terminamos pecando de todas maneras. Entonces este pecado cometido involuntariamente que se menciona aquí representa el pecado de nuestra naturaleza caída, el pecado que mora en todos los seres humanos, el pecado que heredamos de nuestro padre Adán y que habita en la carne. Muchas veces por esta razón llegamos a pecar aún sin proponerlo. Entonces, estos pecados tenían que ser pagados con una ofrenda que se le llama la ofrenda del pecado. Lo grave era que también, hermanos, el sacerdote tenía que presentar una ofrenda por su propio pecado. En el versículo 3 habla acerca de si el sacerdote ungido. Mire qué detalle tan importante. Dios quiso señalar este detalle. El sacerdote, si el sacerdote ungido pecare. Esto abre el panorama para entender, para discernir, hermanos, que no importa el tamaño de la unción donde uno se mueva, no importa la magnitud del ministerio, no importa la trascendencia ministerial, no importa ni la experiencia ni el conocimiento que uno tenga ministerialmente hablando, no importa la posición en la que uno se encuentre como ministro de Dios, no importa las manifestaciones grandes de unción o el respaldo que uno traiga como hombre de Dios. Todos estamos exentos, todos estamos expuestos a pecar. Ninguno está exento de pecar. Si el sacerdote ungido dice que quien había pecado, él tenía que presentar una ofrenda personal. Pueblo de Dios, amados pastores, siervos, esto era una situación muy grave. Porque si el pecado era cometido por el sacerdote ungido, la situación espiritual era más grave. El ministro que peca siempre acarrea pecado y abre pecado al pueblo que dirige, porque está bajo su unción. Fuere el pueblo o el sacerdote ungido quien hubiere pecado, la única solución era la muerte de un animalito. Este animalito Dios lo había ordenado. Por el pecado cometido, sea del pueblo o del sacerdote ungido, se tenía que tomar un becerro sin defecto para expiación. Ese animalito
es sombra y figura de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz como una víctima, como la víctima del sacrificio, inocente, sin defecto, sin pecado, sin maldad, para hacer la expiación tanto del pueblo como de sus líderes. Bendito es el Señor. La muerte de este novillo inocente o de este becerro inocente, sin defecto, a la vista de todos, enseñaría la crueldad del pecado, el resultado trágico, la muerte. Este novillo de la ofrenda del pecado sería sacrificado también a la entrada del tabernáculo. Versículo 4 habla de ese detalle. Vamos a leerlo. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Entonces, hermanos, el animal lo ponían a la entrada del tabernáculo, y aquel que hubiere pecado ponía su mano sobre la cabeza del becerro, y delante de la presencia de Yahvé, delante de la presencia de todo el pueblo, ese animalito lo degollaban. Esto también es sombra y figura del sacrificio público de nuestro Señor Jesucristo en su muerte de expiación por el pecado de todos nosotros. Gracias a su sacrificio en ofrenda a Dios, hoy tenemos la entrada al tabernáculo de reunión. La muerte de aquel becerro, aquella víctima de la ofrenda del pecado a la puerta del tabernáculo de reunión, habla de Cristo, de su sacrificio, que gracias al sacrificio hoy podemos entrar a la comunión del tabernáculo de reunión, a la comunión de la iglesia, al disfrute de Dios. El tabernáculo de reunión representa la iglesia, el pueblo santo de Dios, el disfrute de Dios, el disfrute de la iglesia. Y fue gracias al sacrificio de Cristo como ofrenda por el pecado. Pasamos al versículo 5 y versículo 6, y ahí estaremos explicando también algunos detalles más. Dice: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Aquí encontramos otro detalle. Esta sangre del becerro sacrificado, el sacerdote la agarraba, la tomaba en sus manos y la traía a la entrada del tabernáculo de reunión. Es más, la introducía al tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que me está dando a entender aquí? Que la unción tiene que ver con la redención. Dicho de otra manera, la redención es por causa de la unción. La sangre llevada al tabernáculo de reunión era necesaria para establecer la comunión espiritual con Dios. La sangre del Cordero Santo de Dios abre el camino para la comunión eterna con Dios por medio de la iglesia. La sangre de aquel animal estaba relacionada con el tabernáculo de reunión. La sangre de ese animalito representa la sangre de Cristo, abriendo el camino, facilitando la entrada para que pudiéramos entrar al tabernáculo de reunión, que es la iglesia, y por medio de la iglesia tener el disfrute eterno con Dios. Algo más, versículo 6, otro detalle lleno de revelación espiritual. El sacerdote tenía que mojar su dedo en la sangre, y con ese dedo mojado en sangre tenía que rociar 7 veces delante de Yahvé hacia el velo del santuario. Esto habla de una poderosa realidad espiritual. Vamos a mirar los detalles. ¿Qué significado tiene esta acción de que el sacerdote tenía que mojar su dedo? Escuche y aprenda, porque estoy hablando de realidades espirituales muy profundas, aplicándole discernimiento a la palabra e interpretando la palabra dentro de su contexto. Gloria al nombre del Señor. La acción de que el sacerdote mojara su dedo en la sangre me habla del sacrificio de la expiación en relación a Dios. Escuche y aprenda. El dedo o los dedos de la mano son instrumentos de señal y significan una obra. Todo lo que tiene que ver con el simbolismo de nuestras manos hablan de las obras.
El dedo comúnmente lo ocupamos como una muestra de señal para apuntar una dirección, y aquel dedo mojado en la sangre es una señal desde la tierra apuntando hacia la eternidad, apuntando hacia el cielo. La poderosa redención en la sangre bendita del Cordero de Dios. Entonces, una vez más repito, aquel dedo manchado en sangre era una señal de redención de la tierra, apuntando a Dios como la obra redentora de la sangre de aquel animalito. En este caso era una señal de la obra redentora de Cristo en la tierra, apuntando a Dios, exhibiendo la obra redentora. El último detalle, no menos poderoso, habla de que esa sangre tenía que ser rociada 7 veces delante de Yahvé hacia el velo del santuario. El velo del santuario era el que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, y el sacerdote tenía que entrar con su dedo mojado en sangre y tenía que rociar en dirección al velo hacia donde estaba el lugar santísimo, expresando la redención delante de Dios, la obra de la redención. Ok, escuche y aprenda. La sangre del sacrificio era rociada 7 veces hacia este velo. Significa que la expiación hecha por la sangre del Señor Jesucristo es perfecta en relación a Dios. A través de todas las escrituras, el número 7 es sinónimo de perfección. 7 veces es lo mismo que una vez por todas. 7 veces significa también, hermanos, que lo que dice la palabra cuando allá en el texto dice, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados. Y también es sinónimo cuando dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. 7 veces esa expresión de que la obra es perfecta y la obra se terminó. La obra es perfecta y es completa. Aquella señal del sacerdote con su dedo manchado en sangre era la señal de que la obra de redención era perfecta y completa para Dios, como testimonio para Dios. Es un acto completo. En este texto entendemos que el Señor Jesús ofreció a la justicia de Dios una expiación absolutamente completa y satisfactoria por su sufrimiento vicario y por la muerte por todos los hombres culpables. No hay necesidad de ninguna otra ofrenda por el pecado. Es consumada la ofrenda. Cristo ha purgado nuestros pecados una sola vez y para siempre. Ese es el significado espiritual, la realidad espiritual de aquella sangre que era rociada 7 veces delante de Yahvé dentro del tabernáculo de reunión en dirección al lugar santísimo, rociándola sobre el velo del santuario. Escuche por favor, la sangre tiene una voz que perfora los cielos. La sangre tiene una voz. La sangre derramada en la tierra clama. La sangre derramada en la tierra habla. La sangre de Abel, dice la Biblia, que clama venganza desde la tierra. Pero la sangre redentora del Señor Jesucristo, esa sangre maravillosa de Cristo derramada en la cruz, derramada sobre la tierra, clama ante la presencia de Dios, clama fuertemente que hay paz entre Dios y los hombres enemistados por el pecado. La sangre clama paz, perdón, reconciliación, redención para todos los que se arrepienten y reconocen y aceptan el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo como ofrenda de pecado por el perdón de todas sus maldades. Mis hermanos, he llegado al final de esta reflexión, de este comentario bíblico aplicando discernimiento a la palabra, versículo por versículo, para crecer en la fe, para crecer en el discernimiento de la poderosa palabra y para alimentar y sustentar la fe
de la familia Roca de Salvación y también de sus pastores y de todos aquellos que aman el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Saludos, salud y bendiciones. Hasta la próxima.